Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Punto 1313. Dice así: en el rito latino, o sea, en el nuestro, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Aunque el obispo puede, por razones graves, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación, es conveniente, por el sentido mismo del sacramento, que lo confiera él mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Bueno, aquí dice una cosa que la verdad es que a los obispos nos pone un poquito el dedo en la llaga, ¿eh? Nos dice, bueno, que el ministro ordinario de la confirmación en nuestro rito latino es el obispo, y que el obispo, bien, es verdad que puede delegar en un sacerdote, puede delegar el que, pues un vicario, un arcipreste, incluso un párroco, sea él el que administre el sacramento de la confirmación, ¿no? Lo puede delegar. Pero sin embargo, fijaros que digo que pone el dedo en la llaga porque dice que no hay que abusar de ello, que no hay que hacerlo sino por razones graves. Por razones graves. ¿Por qué dice que no hay que abusar de ello? Dice, hombre, si históricamente el bautismo y la confirmación se separaron por esperar a que llegase el obispo para celebrar la confirmación, pues ahora sería un poco un abuso que le diésemos ninguna importancia, que sea el obispo el que celebre la confirmación y entonces pues se delegue siempre por cualquier motivo, sin una causa grave, en un presbítero, porque entonces, hombre, pues si eso es así, pues para eso podríamos haber hecho pues lo que han hecho en la Iglesia oriental, que es que el bautismo y la confirmación se celebran los dos juntos. Para eso, claro, ese es un poco lo que el motivo de que dice, ojo, que sea por un motivo grave, o sea, que sea por un motivo grave cuando el obispo delega en un sacerdote, ¿no? Claro, la pregunta seguro que estarán pensando los oyentes, ¿y cuál es ese motivo grave? Pues hombre, eso no lo especifica, ¿no? El catecismo no está especificado. Pero bueno, fijaros que uno de los motivos por los que en las diócesis grandes se nombran obispos auxiliares es cuando son diócesis tan grandes que ya previsiblemente es imposible pues que el obispo pueda él hacerse presente para atender a todos los fieles en situaciones como la del sacramento de la confirmación. Entonces se nombran obispos auxiliares. Es más, incluso muchas diócesis son un poco partidas, o sea, son fraccionadas en diócesis más pequeñas, pues por esto mismo. Fijaros cómo sea la misma diócesis de Madrid, pues que antes era una diócesis única, se partió en 3 diócesis, pues para que así sea más fácil que sean los obispos los que tengan un trato directo con sus fieles a todos los niveles, ¿no? Pero también en este nivel, ¿no? Pues del sacramento de la confirmación. O sea que si resulta que la Iglesia nombra obispos auxiliares y etcétera, etcétera, pues aquí se dice, hombre, que sea un motivo grave el que justifique que no sea el obispo el ministro de la celebración, sino que se delegue en un sacerdote. Ahora bien, esto no quiere decir pues que si se ha delegado en un sacerdote, pues esa confirmación valga menos, No quiere decir eso, porque él ha recibido la delegación del sacramento del obispo, y como ha recibido la delegación del obispo es plenamente válido. Es plenamente válido, puesto que esa delegación pues ha sido recibida con todas las bendiciones, incluso aunque se haya abusado, aunque ese obispo haya abusado de que podía haberlo hecho él, pero se lo ha delegado un sacerdote. Bueno, bien, eso es un problema de conciencia del
del obispo, pero el fiel que recibe la confirmación la ha recibido plenamente, con plena validez. Digo esto para que tampoco nos armemos más líos de los debidos en nuestra cabecita, ¿no? Bueno, y una vez más remarca el porqué de esto, el porqué de esto en este punto 1313. El porqué es porque los obispos son los sucesores de los apóstoles, han recibido la plenitud del sacramento del orden, y fijaros que los sacerdotes, sabéis que el sacramento del orden, esto lo explicaremos mucho más despacio cuando lleguemos allí, ¿no?, que ya nos falta mucho para, dentro de los sacramentos, hablo del sacramento del orden. Pero es que el sacramento del orden tiene 3 niveles. El primer nivel es el del obispo, el segundo el del presbítero y el tercero el del diácono. Es un sacramento en 3 niveles. En orden episcopal, el presbiteral y el de los diáconos. 3 órdenes, ¿no? Bien, pues el primer orden, que es el del obispo, es la plenitud del sacerdocio. Y el sacerdote, el presbítero, es colaborador del obispo, colaborador de él. Bien, por eso, si el obispo, por lo que sea, ¿no?, ha delegado la celebración del sacramento de la confirmación en un sacerdote, bueno, pues la cosa está clarísima, porque el sacerdote tiene como su razón de ser, el presbítero, ser colaborador del orden episcopal. Pero es verdad que el sacramento de la confirmación, como ya lo hemos explicado en días anteriores, subraya en gran parte, no subraya nuestra plena incorporación a la Iglesia. La Iglesia nos cobija, incluso en esa imposición de las manos, ¿no? La Iglesia nos cobija, la Iglesia nos protege, la Iglesia nos tutela. El obispo es un vínculo de unión de nuestra eclesialidad. Somos Iglesia. Somos Iglesia. Tan Iglesia somos nosotros como es el obispo y como es el Papa, aunque tengamos funciones distintas dentro de la Iglesia. Somos Iglesia. Y se nos recuerda nuestros orígenes apostólicos. Cuando uno se confirma, tiene que aprovechar ese momento de la confirmación para dar gloria a Dios, porque su fe tiene raíces apostólicas. Gloria a Dios por las raíces apostólicas de nuestra fe. Gloria a Dios porque no nos ha dejado huérfanos, sino que durante 2000 años ha ido protegiendo a su Iglesia y ha ido haciendo verdadera aquella promesa de que yo estaré con vosotros todos los días del mundo, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Gloria a Dios, porque aquella promesa se ha hecho verdad, ¿no? Y el sacramento de la confirmación es un momento para disfrutarlo, para caer en cuenta de que mi fe es apostólica, viene de los apóstoles, y esto es muy importante, pero muy importante. Yo, fijaros, cuando algunas veces ha venido algún testigo de Jehová, o no sé, alguna persona de alguna otra secta o grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual se ha puesto un poco a discutir, ¿no? Y que si la verdadera iglesia, la falsa iglesia. Uno de los argumentos que más he utilizado, ¿no?, para rebatir, para decir, bueno, vamos a ver, es decirles, vamos a ver, señores, ¿ustedes dónde estaban en el siglo pasado? Si resulta que ustedes son los verdaderos seguidores de Jesucristo, y han nacido allá por el año 1906 o 9, o sea, pues en este caso concreto que he puesto, pero no quiero hablar de los testigos de Jehová, no es esa mi intención en absoluto, sino este ejemplo que he puesto podría decirlo de otro montón de grupos. Bueno, ustedes, ¿dónde estaban en el siglo XIX? ¿Y en el XVIII? ¿Y en el XV? ¿Y en el décimo? ¿O en el octavo? ¿O en el sexto? ¿O en el cuarto? O sea, es decir, ¿cómo se puede suponer que alguien que pretende ser la verdadera iglesia seguidora de Jesucristo haya nacido, como quien dice, antes de ayer? Hombre, Jesucristo vino aquí hace 2000 años, ¿no? ¿No es un poco pretencioso creerse que de repente aquí la iglesia verdadera seguidora de Jesucristo comienza antes de ayer? Y hasta que saliste tú, que no, o sea, no, tú has sido aquí el iluminado, ¿no? Tú has sido el espabilado y todos los anteriores eran tontos, o ¿cómo es eso? O sea, creo que un gran argumento
un gran argumento, es para entender lo que es nuestra fe, es la apostolicidad. El sentido que nuestra fe es apostólica, que viene de Jesucristo, que ha sido transmitida desde entonces. Y el sacramento de la confirmación es un buen momento para caer en cuenta de esto. Para caer en cuenta de que la fe, de que el creyente no se inventa a sí mismo. El creyente no se inventa a sí mismo, sino que la fe se recibe por transmisión. Hoy en día tenemos una tendencia grande, ¿no?, subjetivista, en la que todo lo hacemos conforme y a medida propia. Vamos como el traje. Uno va allí y todo lo encarga a medida. Bueno, pues eso para la fe no vale. Una fe hecha a medida es como una expresión de tu propio pecado, vamos, o de tu propia subjetividad, ¿no? Es buscarte a ti mismo. Es buscarte a ti mismo, no le demos más vueltas. Cuando decimos eso de que yo creo en Dios a mi manera, te estás buscando a ti mismo. No le llames Dios a lo que es tu imagen en un espejo, que eres tú ese. Eres tú. Cuando dices que creo en Dios a mi manera, eres tú, aunque no te des cuenta, porque tú te lo comes, tú te lo guisas, y es así. Yo, cuando me encuentro con alguien que me dice eso de que yo creo en Dios a mi manera, pues a veces le he dicho, sí, me imagino que ese Dios en el que tú crees a tu manera suele estar casi siempre de acuerdo contigo mismo, ¿a que sí? A que no discutes nunca, a que no te sientes nunca reprendido o corregido por ese Dios. ¿Cómo te vas a sentir corregido? Si lo has hecho a tu medida, estarás siempre de acuerdo contigo. Claro, es que te lo has fabricado tú. O sea, tengamos pues cuidado de esta religiosidad hecha a medida. El sacramento de la confirmación debe de ser utilizado para subrayar el sentido de la apostolicidad de nuestra fe. La fe no nos la inventamos, no es una autoinvención, sino que es una recepción. Se recibe lo que ha sido transmitido desde Jesucristo, no se autoinventa. Alabado sea Jesucristo.